Biografía de Santa Teresa de Jesús de los Andes. El 13 de julio del año 1900 nace en Santiago de Chile, hija de Miguel Fernández Jaraquemada y de Lucía Solar Armstrong. El 15 de julio es bautizada en la parroquia de Santa Ana por el presbítero Baldomero Grossi con el nombre de Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones. Sus hermanos fueron Lucía, Miguel, Luis, Juana, muerta a pocas horas de nacer, Rebeca e Ignacio. Alternando con Santiago, pasa temporadas en la hacienda de Chacabuco, propiedad de su abuelo materno. En el año 1906, desde muy niña, goza oyendo hablar de Dios. Aprende a leer en el colegio de las Teresianas, a cuyas clases asiste por las tardes durante un mes. En el año 1907 ingresa como externa en el Colegio de la Alameda, regenteado por las religiosas del Sagrado Corazón. Prende en el corazón de Juanita una tierna devoción a la Santísima Virgen, la muerte de su abuelo materno, Eulogio Solar Quiroga. Le promete rezar todos los días el Santo Rosario. Cumplirá fielmente esta promesa toda su vida. Comienza a asistir con su madre habitualmente a misa todos los días y no pudiendo comulgar como desea y solicita, comienza a prepararse para la primera comunión, consiguiendo modificar su carácter. Preparada por las religiosas, se confiesa por primera vez. En 1909 recibe el sacramento de la confirmación. En 1910, de manos del Monseñor Ángel Jara, recibe su primera comunión en la capilla del colegio Día sin Nubes, que la marcó definitivamente. En adelante comulga todos los días y habla largos ratos con Jesús. En 1911 estuvo a las puertas de la muerte por diversas enfermedades, hasta 1914. Hasta 1915 luego sigue recibiendo esmerada formación en los colegios Sagrado Corazón como alumna externa. Destaca por su preocupación por los ancianos y necesitados, llegando en cierta ocasión a rifar su reloj en beneficio de un niño pobre. A las empleadas de la casa las trata con cariño y las cuida solícitamente cuando están enfermas. Lo mismo que a los inquilinos de Chacabuco las temporadas que pasan allí con su familia. En 1914 es operada de apendicitis en el pensionado San Vicente de Santiago. En 1915 veranea y se restablece en Chacabuco de la operación de apendicitis. Y luego, al cumplir los 15 años, declara que Cristo la ha cautivado. Ingresa como interna en el Colegio de la Maestranza, hoy Portugal, del Sagrado Corazón. En septiembre de 1915 tiene como la madre Julia Ríos una entrevista decisiva para su vocación. Y el 8 de diciembre hace su voto de castidad, que irá renovando después periódicamente. Promete no admitir otro esposo sino a Jesucristo. En 1916 revela a su hermana Rebeca el secreto de su vocación. Voy a ser carmelita. El día 8 de diciembre me comprometí. En el retiro espiritual del año se impone un método de vida exigiéndose la meditación y examen diarios y la práctica de la humildad. En 1917 toma lectura de Santa Teresa de Jesús, la anima a ser fiel a su propósito de hacer oración diariamente. Luego descansa varias semanas en Chacabuco. Entre sus resoluciones para el año figuran: olvidarse de sí misma, esmerarse en labrar la felicidad de los demás, vivir con Jesús en su interior y hacer amable la virtud. Se impone sacrificios y ofrece al Señor su vida por la conversión de varias personas. El 15 de junio de 1917 recibe la medalla de Hija de María. Lee a Sor Isabel de la Trinidad,
le encanta y sintoniza con ella, porque su ilusión es también vivir con Jesús en lo íntimo de su ser y convertir toda su existencia en alabanza de Dios. En agosto de 1917 entra en retiro, hace confesión general y el confesor le asegura que por la gracia de Dios no ha cometido en su vida ningún pecado mortal. Luego escribe su primera carta a la Madre Angélica, superiora de las Carmelitas de los Andes. Le expresa su ardiente deseo de pertenecer a su comunidad. Comienza a darse cuenta de que tendrá que superar grandes dificultades para ser carmelita. Falta de salud, oposición familiar e incluso dificultad para conseguir la dote. En diciembre de 1917, superados brillantemente los exámenes y con premios, deja el internado para disfrutar de las vacaciones junto a los suyos. En 1918 intensifica su correspondencia con la Madre Angélica. Sus deseos de ser carmelita van en aumento. Luego regresa al internado. Durante varios meses sufre pruebas interiores, abandono espiritual, sequedad, aridez. En su último retiro espiritual que hace en el internado, promete comulgar y hacer examen de conciencia y oración a diario y tratar de cumplir en todo la voluntad de Dios. En agosto de 1918 deja definitivamente el internado, proponiendo tener carácter y no dejarse llevar por el respeto humano ni por el sentimiento, sino por la razón y la conciencia. En septiembre de 1918 escribe a la Madre Angélica solicitando ser admitida en su comunidad. A la vuelta de correo recibe una contestación afirmativa. Lee El Camino de Perfección de Santa Teresa. Descansa 20 y tantos días en Cunaco, en el fondo de sus primas, y durante varias semanas la atormenta la duda de si debe ser carmelita o religiosa del Sagrado Corazón. Consultados a sus directores, se desvanece la turbación. En 1919 visita con su madre a las Carmelitas de los Andes. Regresa decidida a ser una de ellas. Luego permanece en el fondo de San Pablo, sin descuidar las labores de la casa, colabora con las misiones, hace catecismo a los niños, les da clase de diversas materias y los entretiene. Luego regresa a Santiago, descansa unos días y escribe a su padre una carta enternecedora pidiéndole autorización para ser carmelita. Obtiene el consentimiento de su padre. Luego, en mayo, periodo en que llega para Juanita al colmo la felicidad y el dolor, la dicha porque pronto realizará su ideal de ser toda de Dios y el martirio más desgarrador por tener que separarse de sus padres y sus hermanos. En mayo de 1919 escribe su primera carta desde el convento. Es un testimonio elocuente de su amor filial y de la felicidad que le inunda. Escondida en la clausura, despliega intenso apostolado, no solo mediante la misteriosa fecundidad del sacrificio de la oración, sino también con sus cartas. En octubre toma el hábito de carmelita descalza, comienza su noviciado. En adelante escribe menos cartas, pero más afectuosas y transidas de humanidad. Cartas que son buena prueba de que los santos no son seres raros ni alienados, sino personas con gran equilibrio y estabilidad. Viviendo en Dios, su centro y morada, Teresa participa de la estabilidad y alegría del que es inmutable y vive en plenitud la condición humana. Ni la muerte tiene nada de espantable para ella, porque sabe que morir es sumergirse definitivamente en Dios, en cuyos brazos amorosos vive. En 1920, en los primeros días de marzo, asegura que morirá dentro de un mes. El 2 de abril, Viernes Santo, cae en cama gravemente enferma de tifus. El 5 de abril solicita los últimos sacramentos y los recibe con gran fervor.
El 6 de abril hace su profesión religiosa, repitiendo alegre y emocionada la fórmula de su consagración al Señor. El 7 de abril de 1920 es la última comunión de Sor Teresa. El 12 de abril, a las 19:15 horas, muere santamente. Contaba con 19 años y 9 meses de vida y 11 meses de carmelita. El 14 de abril se llevan a cabo sus funerales y entierro, concurridísimos. Pronto obrará milagros, escribe a los pocos días el padre Julián Sea, y acertó plenamente. Desde entonces son incontables las personas que atribuyen a su intercesión gracias y favores de toda clase. El 17 de octubre de 1940 se trasladan sus restos al sepulcro construido bajo el coro de las religiosas. En marzo de 1947 se inicia el proceso diocesano en orden a su beatificación, que terminó en marzo de 1971. En 1976, la Santa Sede decide que se enriquezca el proceso diocesano mediante el proceso llamado Cognitionis, que se inició oficialmente el 17 de noviembre, para complementar y enriquecer al anterior. La sesión de clausura se celebra el 18 de marzo de 1978. En 1986, superados los trámites ordinarios del proceso de beatificación, se firma en el Vaticano el decreto de reconocimiento y aprobación de sus virtudes heroicas. Con ello, Teresa de los Andes alcanza el título de venerable. El 3 de abril de 1987, ante una multitud de fieles, más de 300.000, el Papa Juan Pablo II la beatifica solemnemente en Santiago de Chile. El 18 de octubre, las Carmelitas Descalzas de los Andes se trasladan al nuevo monasterio de Auco, llevando los restos de Teresa a la pequeña capilla, transitoriamente mientras se construye el santuario de Auco. En 1988 se inaugura la cripta del nuevo santuario y se trasladan a ella los restos de la beata Teresa. El 12 de diciembre hay una solemnísima dedicación del santuario de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, con asistencia del nuncio de su santidad, que preside la ceremonia el obispo diocesano Monseñor Manuel Camilo Vial. El 12 de junio de 1991, después de 6 meses de trabajo, el tribunal que investigó el caso de Marcela Antúnez Riveros entrega las actas del proceso a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma. La niña Marcela había sufrido asfixia por inmersión el 7 de diciembre de 1987, permaneciendo al menos 5 minutos bajo el agua. Sus condiscípulas y algunas de las apoderadas la encomiendan a la intercesión de la beata Teresa y su recuperación fue casi instantánea, sin quedarle la menor secuela. En 1992, previo el parecer de los médicos y de los teólogos, que no encuentran explicación natural a la recuperación de la niña Marcela Antúnez, la Congregación de Obispos y Cardenales aprueba el caso como válido para proceder a la canonización de la beata Teresa, y el 11 de julio se proclama el decreto correspondiente. El 21 de marzo de 1993, en la Basílica de San Pedro de Roma, con asistencia de unos 5.000 chilenos que llegaron de la patria y de distintos puntos de Europa en impresionante ceremonia, concelebrando con el Papa gran parte del episcopado chileno, Juan Pablo II proclama santa solemnemente a Teresa de los Andes.